fácil desviarse. Varias personas mandaron mensaje contando su experiencia laboral en el uso de inteligencia artificial para planificar, para, digamos, usarlo de forma colaborativa a la hora de programar. Estaba lleno de personas que mandaron sus testimonios, capaz que después los leemos. ¿Por qué? Porque vamos a conversar en los próximos minutos con el rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg, con la excusa de una conferencia que dio hace unos días en Bulgaria, en Sofía, en el marco del foro de World Ort, de los directores nacionales, que llevaba por título La inteligencia artificial en la educación, una discusión de amenazas y oportunidades. Una charla que calculo que en algunos días estará subida, pero bueno, es muy interesante como para arrancar a abordar este tema desde esta dimensión de la educación. Obviamente después nos desviaremos hacia otras aristas, pero por lo pronto, buenas tardes, Grunberg, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Hay muchos lugares por donde arrancar, ¿no? De hecho, el final de la charla te haces la pregunta de quién va a pensar, ¿no? Tu gran desvelo es, bueno, una vez que empecemos a delegarle a la tecnología potestades, bueno, en este momento estamos delegando la potestad de pensar. Entonces, ¿quién va a pensar cuando el humano no lo haga, ¿no? Bueno, en realidad lo que yo pienso y dije ahí no es exactamente eso, sino que lo que estamos delegando es la capacidad de escribir. Bueno, redactar. escribir. Y eso influye en el pensamiento. Entonces, cada cambio tecnológico, a partir de la revolución industrial, obsoleció alguna capacidad humana. Entonces, cuando apareció la energía mecánica, la fuerza humana dejó de ser tan importante. Entonces, ahora la fuerza humana es para el deporte de musculación y, bueno, para los soldados, yo qué sé, pero para una minoría. Ya no es tan importante como antes el tener la fuerza humana. Y después, cuando surgieron las calculadoras, bueno, la capacidad de hacer cuentas aritméticas, yo no sé ustedes, pero yo ya ahora tengo que, para calcular el supermercado, tengo que agarrar la calculadora. Es decir, la capacidad de hacer cuentas mentales se deterioró bastante. La capacidad de buscar, de archivar, de memorizar, a partir de que tenemos los buscadores online, ¿cuánto se valoriza la memoria de alguien? Muy poco. ¿Cuánto se valoriza la capacidad de archivar, clasificar, indexar? Mucho menos. Entonces, cada cambio tecnológico fue haciendo que una capacidad humana fuera perdiendo valor. Pero ahora estamos frente a un cambio tecnológico como es la inteligencia artificial generativa, que tiene como capacidades principales entender bastante lo que le preguntan, aunque eso hay que tener un poco de cuidado, que podemos volver a eso. Y más que nada redactar. Es decir, redacta solo. Sobre la calidad de la redacción y demás también podemos hablar. Pero la verdad es que redacta. Si uno quiere redactar una carta de rutina, un currículum, o si quiere incluso hacer un programa de computación, redacta. Y en realidad la redacción, la capacidad de escribir, de redactar, está íntimamente ligada al pensamiento. Entonces, lo que a mí me preocupa es que, así como la fuerza física o la capacidad de hacer cálculos mentales dejó de ser importante, se atrofió en el humano. Si se atrofia en el humano la capacidad de redactar, porque lo vamos a delegar en máquinas que lo van a hacer automáticamente, se puede también deteriorar la capacidad de pensar, porque el pensamiento y la redacción van juntos. Uno no puede redactar sin pensar y, en general, no se puede pensar sin redactar. Entonces, si la capacidad de redactar es automática, mi preocupación es que cada vez sea menos saliente, menos activa la capacidad de pensar del humano. Y en realidad, la capacidad de pensamiento es lo que distingue a los humanos de las demás especies. Estamos por arriba de las demás especies porque pensamos. Si nuestra capacidad de pensar se vuelve cada vez más atrofiada, o si solamente un 1% de los humanos van a pensar porque van a ser los más educados, etcétera, vamos a crear una desigualdad más importante. ¿Y la capacidad del humano está por encima de la de las máquinas? O sea, en el sentido de que las máquinas no pueden producir ideas originales, por ejemplo. Bueno, depende en qué. Cuando tú me preguntabas, ¿la capacidad de un tractor es mayor que la de un humano para sacar los escombros? Sí, por supuesto. ¿La capacidad de una calculadora es mayor que la de un humano para hacer cuentas rápidamente? Sí, también. Y bueno, acá para traducir va a ir más rápido el chat GPT u otra forma de
de LLM, o sea, de modelo grande de lenguaje. O sea, para algunas cosas sí. Igual que en los demás cambios tecnológicos, en el auto vas más rápido que corriendo. No quiere decir que el humano dejó de tener capacidades. Entonces, para lo que pasa en los cambios tecnológicos es que las ventajas comparativas de los humanos hay que redefinirlas. Entonces, si yo vivía de redactar, o vivía de traducir, o vivía de hacer posteos sencillos, voy a tener que buscar otra cosa para hacer. Esa es la realidad. Voy a tener que agregar valor. Tengo que redefinir mis ventajas comparativas. Ahora podemos ir a eso, porque eso implica un cambio en cómo conseguimos el aprendizaje, ¿no? Pero me quedé pensando en esto del pensar y el redactar, si no terminaría, porque lo que te va a devolver la inteligencia artificial siempre tiene que ser evaluado, ¿no? Por el humano. Si el pensar en definitiva no va a terminar reconvirtiéndose, si hoy viene siendo el redactar, si no termina siendo, bueno, el validar que eso que me está devolviendo es lo que estoy necesitando. Lógicamente que vamos a tener que hacer edición, vamos a tener que hacer corrección, vamos a tener que hacer mejora de esto que nos dan, vamos a tener... Además, al día de hoy estamos en momentos muy tempranos, entonces la inteligencia artificial generativa nos arroja muchas veces lo que se llama, entre comillas, alucinaciones. Alucinaciones son datos falsos que parecen verdaderos. Entonces, la inteligencia artificial generativa, tú le preguntas algo y te responde de forma redactada impecable, tú te pensás que es correcto lo que te está diciendo y de repente te dice que Montevideo fue fundado en 2014. Y vas a encontrar gente que te lo va a repetir. Ahí Google es más confiable, por ejemplo. Capaz, bueno, ¿no? si lo que uno quiere es buscar información, es mejor utilizar Google u otro buscador, ¿no? Por ejemplo, el Bing ahora está utilizando... Pongo Google porque es Google lo usa todo el mundo, pero por ejemplo, Bing, el de Microsoft, ahora está incorporando técnicas... ¿Volvió Bing? Bueno, Bing tiene nueva vida, ¿no? Porque está incorporando la inteligencia artificial generativa. No te olvides que Microsoft es medio dueño de OpenAI, que es el creador. Así que lo revivieron por ese lado. Ah, claro, es una gran estrategia. Ha hecho una inversión monstruosa Microsoft para tratar de que Bing sea competitivo y bueno, y muchas otras cosas. Pero respecto al punto, si uno lo que quiere buscar información, esa no es el buen uso, el uso valioso de la inteligencia artificial generativa. No es para buscar ni para hacer preguntas sencillas. Es para otra cosa. Si bajamos a lo concreto, ¿te ha pasado que en la universidad han encontrado a alguien usando ChatGPT o similares para un trabajo? ¿Ha ocurrido eso? No sabemos porque es imposible de detectar. ¿Es imposible de detectar? Totalmente. O sea, todos los que te venden hoy software que dicen vamos a detectar el uso de inteligencia artificial generativa están haciendo publicidad engañosa. No quiero ir muy lejos con este tema, pero es muy difícil de detectar. Está hecho para que no lo detectes. Es más, hay que cambiar el paradigma de la evaluación. Hasta ahora venimos acostumbrados, los últimos 300, 400 años, a evaluar productos. O sea, el alumno le entrega al profesor, a la universidad, le entrega algo pronto. Un ensayo, un escrito, una monografía. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hoy en día, típicamente, nuestra universidad y en general 2/3 de las universidades evalúan con ensayos. Ensayos en equipo, se trabaja en la casa, en la universidad, en la biblioteca, en el campo, en empresas. Se hace todo tipo de trabajos donde se construyen cosas, trabajos en equipo. Es una muy buena manera de aprender y es una muy buena manera de evaluar porque ves lo que hizo la persona. Hace 300, 400 años que venimos las universidades trabajando de esta manera. Pero ahora el problema es que si vos decís, bueno, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Relacione la invasión de Napoleón con la libertad latinoamericana. Son típicos ensayos, por ejemplo. Bueno, ahora es muy fácil. O sea, ChatGPT te lo va a escribir, Gemini te lo va a escribir, Claude te lo va a escribir bastante correctamente. Hay que tener un poquito de cuidado con las alucinaciones, no te vayas a meter algo falso y lo podés entregar. Entonces, si el profesor se limita a recibir un producto terminado, perfectamente puede estar evaluando no lo que el alumno aprendió, sino simplemente lo que ChatGPT, vamos a decir, le entregó. Entonces ahí vos querés decir, tiene que evaluar el proceso, digamos. Si hubo un aprendizaje
en ese proceso. Pero ahí tenés que presentar la evidencia de lo que usaste también. Bueno, entonces, nadie tiene la fórmula mágica. Yo lo que hice en esa conferencia, que ya te digo que está, si a alguien interesa, está colgada ya en el sitio web de ORT, se puede ver. Ahora está en inglés, mañana ya va a estar los subtítulos en español, así que el que lo quiera ver en español también lo va a poder ver. Pero la realidad es que este avance nos hace retroceder 400 o 500 años. ¿Por qué quiero decir esto? Retroceder en el sentido histórico, nada más. No quiere decir que sea un retroceso conceptual. ¿Cómo se aprendía hace 400, 500 años? Con el modelo del artesano, con el modelo de Sócrates, con su discípulo. Y entonces el artesano tenía a su discípulo durante años al lado y se aseguraba que sabía desde tratar el cuero hasta discutir una cuestión filosófica o aprender a usar armas o lo que fuera, lo tenía siempre al lado. Entonces veía lo que aprendía. Una vez que la educación escaló, eso ya no fue factible cuando hay millones de personas en los sistemas educativos. Entonces ahora nos acostumbramos a tratar los productos, a leer el ensayo, a ver el dibujo, a ver el programa realizado. Pero si ahora tenemos dudas de quién lo hizo, esto no es nuevo, ¿verdad? Ya antes había empresas que te hacían los ensayos y te cobraban. Y también había gente que copiaba de libros. Pero todo eso era de menor escala. Ahora es tanto más fácil y tanto más rápido que se el peligro... industrializó, digamos. Claro, el peligro ahora es mucho mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar de un modelo de evaluar el producto que el alumno te entregó a evaluar el proceso. O sea, el profesor lo que tiene que evaluar es si hay una sintonía razonable entre lo que tú conoces del alumno y lo que entregó. Si tú estuviste viendo un alumno todo el semestre que no venía a clase o no participaba por HyFlex o no estudiaba y nunca hizo un aporte en clase interesante, inteligente y no cooperaba con otros buenos alumnos y te llegó a fin de año y te entregó la fórmula del ADN, entonces dices, hay una falta de sintonía entre lo que tú conoces del potencial del alumno y lo que te entregó y te tiene que hacer sospechar. Por eso ahora para asegurar una evaluación, tenés que conocer a tu alumno. Cosa buena en todos los casos, pero es un desafío cuando tenés muchos alumnos. Tenés que conocer a tu alumno, tenés que conocer qué es lo que hizo el estudiante, cómo fue progresando, tenés que, por eso decía, conocer el proceso. En general tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad, la doctrina que adoptamos fue permiso completo para usar inteligencia artificial. No hay ninguna prohibición, al contrario, estimulamos a los alumnos a usar inteligencia artificial para producir texto, para producir dibujos, para producir videos, para producir música, para lo que sea, porque hay inteligencia artificial cuya salida es de cualquiera de esas formas. Pero la doctrina es que lo tienen que atribuir. Es decir, esto lo hice con este programa. Siempre y cuando el alumno diga que lo utilizó, no hay problema, lo puede utilizar. Ahora, ¿Pero eso no hace revisar también lo que se le imparte al alumno? Si ese alumno encuentra el atajo de, al final del curso, del semestre, simplemente a través de una aplicación de inteligencia artificial, generar un producto. Siempre que te lo diga, vos vas a poder evaluar, y bueno, si el alumno te dice, bueno, lo que yo hice fue usar ChatGPT para estudiar las causas de la Revolución Francesa, y es lo único que hizo, bueno, vos no vas a quedar conforme. Claro, En cambio... Te desafía la consigna también que le vas a plantear al alumno. Exactamente. ¿No? El gran desafío para los profesores actualmente, nosotros estamos trabajando, acabamos de hacer un concurso, digamos, creamos un fondo de innovación donde le dimos fondos a un grupo de profesores para que experimenten, para que hagan innovaciones y piensen distintas formas de evaluar. El enfoque no es punitivo ni disciplinario, o sea, la idea es moverse de lo disciplinario hacia lo que se llama validez. ¿Qué es lo que a uno le importa? Es asegurarte que el alumno aprendió. No lo estamos persiguiendo para suspenderlo, ni de expulsarlo, ni nada. Lo que estamos buscando es asegurar que aprenda. Ese es el paradigma, asegurar el aprendizaje. ¿Cómo el docente se va a asegurar que el alumno aprendió a hacer un programa, a dirigir un programa de radio, a reparar un router o a crear un experimento con enzimas y proteínas en biotecnología? O sea, en cualquier área de las que enseñamos, lo que tenemos que hacer, porque esta es la responsabilidad que nos dio la sociedad, es asegurar que el alumno que recibe un título aprendió y sabe hacer lo que nosotros decimos que le enseñamos. Claro. Entonces el profesor tiene que pensar
cómo las cátedras, porque esto no se hace solo, ¿no? En equipo es. Es decir, tienen que pensar la consigna, tienen que pensar qué le voy a encargar. Entonces, en general, ahora estamos recomendando que los profesores no encarguen cosas genéricas, sino que encarguen trabajos que tienen desafíos que están muy vinculados al contexto uruguayo, por ejemplo, porque ChatGPT no te va a traer mucho del contexto uruguayo, que te obliga a hacer trabajo de campo, que te has que ir a hablar en hospitales, en empresas, en NGOs, en donde fuera. Es decir, todo lo que sea personalizar. Bien, se entiende. Esta es la parte educativa de la discusión. Después está la parte laboral, que capaz que es la que le genera más ansiedad a las personas, ¿no? ¿Cómo se va a adaptar el mundo del trabajo a la inteligencia artificial? Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta nos focalizamos un poco más también en ese tema. Excelente. Seguimos conversando con Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort. La excusa era esta charla que dio en Bulgaria sobre la inteligencia artificial en contextos educativos, esas amenazas y oportunidades que se están presentando. Antes de meternos en lo que planteaba Jorge, ¿no? de digamos, las amenazas o potencialidades laborales que presenta esta nueva realidad, preguntarte por los países o las universidades en algunas partes del mundo que fueron por el lado de prohibir el uso de la inteligencia artificial a sus alumnos justamente por el temor al plagio, ¿no? Que es el gran cuco de estos tiempos. ¿Cómo les fue a ellos? Bueno, en realidad no sabemos, porque en un primer momento cundió el pánico y entonces tanto a nivel universitario como preuniversitario el sistema escolar de Nueva York prohibió usar ChatGPT, o sea, Haute Étude Commercial, una de las universidades más prestigiosas de Francia, prohibió usar ChatGPT. A nosotros nos parece a nosotros que lo discutimos nosotros quiero decir dentro de la universidad, no, lo discutimos muy en profundidad, nos pareció el camino equivocado, porque además la tecnología, la historia de la tecnología muestra que lo que se inventa no se puede desinventar. Una vez que inventaste la tecnología nuclear, no la pudiste desinventar. El conocimiento que aparece no se puede desaprender. Así que bueno, la tecnología está ahí, la cuestión tiene un gran potencial para enriquecer la educación, porque recién en el bloque anterior estábamos hablando del peligro de la evaluación de conocimientos. Es real y nosotros estamos muy dedicados a eso. Pero no hay que olvidar que está la otra cara de la moneda, que cuando uno se ponga de acuerdo, uno logre ayudar a los profesores a dominar esta tecnología, tiene un potencial de enriquecer la calidad de la educación enorme. Es decir, estamos... si bien yo soy un poco escéptico respecto a que estos modelos de hoy de inteligencia artificial, pienso que tienen una meseta que no está muy lejana, porque consumen demasiada energía. Es decir, hoy estamos hablando que estamos en el modelo 3, más o menos, que tiene 10 billones de dólares que cuesta. El modelo 4 puede llegar a costar $1 trillón. Estamos hablando, ya estamos llegando a que un modelo generativo está consumiendo una pequeña central nuclear de energía, necesita. Entonces, cuando estamos llegando ya a estos niveles tan enormes de consumo de energía, de gasto económico. Y ya rastrilló todo el internet, aparte. Claro, es decir, todas las fuentes fáciles de conseguir información digitalizada como internet se están empezando a agotar. Entonces, yo pienso que va a haber dentro de algún tiempo, la discusión es dentro de cuánto tiempo, un cambio, va a tener que haber un cambio de paradigma porque las posibilidades de este modelo van a quedar frenadas, porque en realidad su base es una base estadística. Es decir, tomándolo sencillamente, lo que busca es, en general, qué palabra viene después de otra, qué trazo de dibujo viene después de otro, ¿verdad? Entonces, hay límites. Evidentemente brinda mucho y hay mucho para hacer. Y es probable que tengamos en la curva de explotación todavía bastante hasta llegar a la meseta. Pero vamos a llegar. Para lograr lo que se llama inteligencia artificial general, que es así, es más Terminator, ¿no? Esa es más preocupante que esta. Para llegar ahí vamos a tener que tener una base matemática, no una base textual de análisis de contenidos existentes, porque los contenidos existentes se van a agotar. Entonces vamos a tener que necesitar ecuaciones matemáticas para poder progresar. Pero no importa, eso es, ni siquiera yo soy el más calificado para esto. Acaba de ganar el premio Nobel de Física George Hilton, que fue el inventor de la inteligencia artificial generativa.
que trabajaba en Google, era el vicepresidente de Google y decidió irse para poder hablar con... Es profesor de la Universidad de Toronto ahora, o era ya, y decidió irse para poder hablar con mayor libertad sobre los peligros que para él encierra la inteligencia artificial generativa en muchos terrenos, como el reconocimiento facial, en fin, el deepfake, que le llaman, ¿verdad? Hacer que uno hable a nombre de otro. Los peligros de la generativa, no de la general. Porque en general, cuando pensamos de manera más catastrófica, estamos hablando, entiendo, de lo que vos llamás, o lo que se llama la inteligencia artificial general. Sí, ya hay peligros en la generativa, como decía, por ejemplo, por las alucinaciones. Si uno la usa de forma poco criteriosa, que es lo que le decimos a los estudiantes, ojo, usala, pero con criterio. Nuestra misión como universidad no es prohibirte usarla, es enseñarte a usarla bien. Entonces, tené cuidado con las alucinaciones y más que eso. Cuando uno le encarga un texto a ChatGPT, en general lo que vas a leer es un texto, como se dice, blando, sin color, monocorde, sin vida. Entonces, para usarlo bien y tener un texto que a vos te anime, tenés que ponerle emoción, entonces tenés que ponerle contexto, tenés que explicarle, es decir, cómo habla Uni, es decir, cuál es su estilo. Porque si mañana quiero imitar un podcast hecho por uno de ustedes, tengo que primero cargarle varios programas. Entonces hay que enseñarlo a usarlo bien. Entonces hay peligros, los peligros de no sé cómo se diría en español, deepfake, pero son engaños. O sea, pongo, yo qué sé, la cara de Kamala Harris y en realidad diciendo algún disparate. Y no te das cuenta, utiliza su voz y demás. O sea, hay peligros más de uno. Ahora, mucho más peligroso va a ser la inteligencia artificial generativa, porque es el tipo de cosa que se va a usar para poder manejar armas en forma inteligente, disparar sin pedir permiso, en fin, hacer seguimiento. Los estados van a poder hacer seguimiento de las personas en cualquier lado donde estén, mucho más que hoy. Vas a poder tener las historias clínicas, vas a tener composición de ADN, de repente te van a rechazar el seguro, vas a pedir un seguro médico y te van a rechazar el seguro médico por una enfermedad porque que no dentro sabes de que 25 años capaz que vas a tener un problema. Entonces el ciudadano va a quedar en un estado, puede quedar en un estado de indefensión, con su privacidad mutilada, es decir, hay un mundo ahí de precognición, Minority Report. Minority Report, es decir, podés tener un mundo de Minority Report como la película. Predigo que por tu patrón de comportamiento eventualmente vas a cometer tal crimen. Sí, Mejor sí. nos encargamos ahora antes que lo cometas. De repente vas a copiar en el examen, te doy por perdido antes que lo des, cosas por el estilo. Pero, en fin, no queremos fantasear. Sí. Hoy en día no existe la inteligencia artificial generativa y no estamos ni cerca. Generativa sí. General. Perdón, la inteligencia artificial general hoy no existe y no estamos ni cerca. Así que bueno, vamos a preocuparnos de los peligros que tiene Las máquinas no crean ideas originales. Bueno, ahí estamos entrando en un terreno filosófico. ¿Qué quiere decir máquina y qué quiere decir original? Bueno, claro, sí. La inteligencia artificial. Depende de qué quiere decir original. O sea, hoy en día con los large language models, con los modelos grandes de lenguaje, podés crear música y vos decís, ¿es original? ¿No es original? No sé. Vos podés decir, bueno, tomá quiero que me hagas un cuadro donde está el estilo de Barradas, pero con los colores de Blanes y con algo de Pizarro. Entonces te va a dar algo. Entonces, ¿eso es original o no es original? O sea, hay una cuestión filosófica sobre qué quiere decir original. Ahora, si vamos a hablar sobre cuestiones de cambio de paradigma, donde vos decís el pensar fuera de la caja, digamos, ahí la tecnología actual, en mi opinión, no te provee eso. Cuando vos decís, llegás a un callejón sin salida en un problema biológico, en un problema matemático, cuando vos decís, tengo que dar un salto cualitativo, cuando vos decís, voy a tener un nuevo género literario, es decir, 2001, Odisea del Espacio. Si vos tomás las películas que se habían hecho hasta aquel momento, vos decís, un modelo generativo te hubiera hecho 2001, Odisea del Espacio con lo que significó de ruptura, o El Resplandor, hubiera hecho El Resplandor con todo lo que significó metafóricamente. Yo creo que no. Ahora, si vos le decís, haceme otra versión del Jack Reacher, sí.
No sé si Sí, se entiende. Claro, la disrupción todavía no está en las capacidades. Yo creo que, claro, es decir, la disrupción a mí me parece que no. Por eso decía que hay que tener un poco de cuidado con lo que uno dice de original, porque mucho de lo que un humano te va a decir esto es original, en realidad una máquina te lo puede hacer. Pero cuando estás hablando de decir, bueno, crear el impresionismo, el puntillismo, el punk, es decir, ahí yo diría que no, ese salto no. Ahí es donde nos llega. Y metámonos un poco en lo laboral, y te lo engancho con la conversación educativa por este lado. Hoy, desde el ámbito universitario, vos sabés que estás formando... estás en una encrucijada interesante, pues sabés que estás formando gente para un estilo de trabajo que capaz que el día de mañana cambia. Entonces, ¿cómo se adaptan ustedes sabiendo que en el mundo laboral hoy estás formando a alguien para un trabajo y el día de mañana capaz que ese trabajo pasa a estar o ayudado por inteligencia artificial o capaz que hasta obsoleto? Es importante lo que decís. Lo esencial es que filosóficamente nosotros, lo esencial es que no enseñamos contenidos, enseñamos herramientas, especialmente herramientas intelectuales. Entonces, lo que queremos es formarte en nuestras carreras, en nuestros posgrados, para que tú puedas desenvolverte y acompañando los cambios tecnológicos. No te podemos enseñar, te vamos a enseñar lo que se usa hoy, por supuesto, pero lo que más te vamos a enseñar son herramientas para ir acompañando el cambio de lo que hoy se usa. Porque lo que hoy se usa en una empresa informática dentro de 5 años no es lo que se va a usar. Entonces, si queremos cumplir nuestra misión correctamente, lo que te tenemos que formar es en herramientas intelectuales para acompañar el cambio. Eso es una de las elementos centrales de nuestra filosofía educativa. No buscar el programa. Por eso a veces cuando veo que hay interminables discusiones sobre la transformación educativa, 3 horas más de una materia o 2 horas más de otra, eso no es lo importante. Lo importante son las herramientas intelectuales, la madurez intelectual, cognitiva con que sale el alumno, sin mencionar, por supuesto, la estabilidad moral con la que sale un alumno, ¿verdad? Eso, no nos olvidemos que crecientemente el cambio tecnológico lo que va a hacer es que la gente va a tener repercusiones, lo que le hace la gente va a tener repercusiones más grandes. Es decir, hoy nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un problema que se va a hacer mucho más grave con la inteligencia artificial, que es la ciberseguridad. Entonces la gente está siendo engañada, le están robando la plata de sus cuentas bancarias, especialmente personas con poca formación, que es de repente gente de limpieza, de seguridad, gente que es la primera vez que le están pagando por cuentas bancarias, que primera vez que hace transferencias, son víctimas desproporcionadas de las estafas. Nosotros ahora estamos trabajando mucho en eso, hicimos un juego que estamos trabajando con IBM, con el Banco República, un juego para enseñar a la gente a que no los engañen. ¿Viste? Cuando te llama, cuando te escriben y te dice, bueno, dame tu contraseña, etcétera. Ese es un problema real hoy en día. Todo eso se va a grabar. Entonces, mucha gente detrás de un escritorio va a poder hacer mucho más daño que antes. Con estafas, con armas, con populismo. O sea, convencer a la gente de que vote o haga cosas que en realidad van a ir después en contra de ellos. Hoy es más fácil leer lo que quiere una persona, ¿no? Y saber qué ofrecerle para hacerlo lo más atractivo, ya sea para estafarlo o para llevar sus acciones a determinado lugar. Bueno, a eso vas. No, voy a que hay mucho más herramientas. Vos podés hacer aparecer la madre de alguien diciendo me secuestraron. Y está la cara de la persona, con la voz de la persona, con los movimientos, con la ropa, y es todo falso. ¿Verdad? Es decir, y vos podés hacer aparecer un político diciendo algo que es lo contrario de lo que piensa, pero que influencia a mucha gente, y hasta que descubrís que es falso. Es decir, lo que quiero decirle, la acumulación y el avance de la tecnología hace que las acciones de las personas van a poder hacer mucho más daño en el futuro. Por eso cuando yo hablaba de la educación decía, lo importante no es tanto lo que le enseñamos para usar hoy, son sus herramientas intelectuales para poder acompañar el cambio, su disposición a estarse formando permanentemente, su voluntad de ser emprendedor, porque el emprendimiento va a ser cada vez más la fuente de trabajo de las personas, hacer su propio emprendimiento, y último, pero no menos importante, quizá lo más importante de todos, estabilidad moral. O sea, poder darle a la gente un marco moral en el cual decir, bueno, te vamos a enseñar mucha tecnología, vas a saber usarla muy bien,
pero tenés que tener un compás moral de lo que no se debe. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. No todo el potencial que va a estar en tu mano es moral, ético, responsable que lo hagas. Uh-huh. Y siendo, digamos, tiraste una igual deslizaste al pasar, ¿no? Sobre la transformación educativa. Estas grandes guías, estas grandes líneas que estás planteando, ¿tú las encontrás, digamos, en la educación, ya no terciaria, sino secundaria, y en estas transformaciones que se llevaron a cabo en estos años? O sea, ese rumbo, esa concepción que tenés vos, ¿está plasmada en estas transformaciones? ¿Está en la agenda política también? Bueno, el gran problema del Uruguay, bueno, no, el gran problema no. O sea, la verdad que Uruguay tiene muchas cosas positivas. O sea, lo que puedo decir, hemos navegado la pandemia de una manera menos cruenta que otros países. La verdad que tenemos cuando uno sale y mira, como te contaba hoy, estuve recién en una reunión donde estaba el director de Orten en Ucrania y el director de Orten en Rusia, en la misma mesa. Y entonces pudimos conversar sobre lo que significa estar a pocos kilómetros de distancia en una misma organización y enfrentado por un conflicto terrible. Digo, por dar un ejemplo. Uno de los problemas más importantes que tiene el Uruguay es la educación secundaria. Es decir, el hecho que en Uruguay haya casi la mitad de los jóvenes que no termina bachillerato, ese es un drama nacional. Y resolver esto debería ser una absoluta prioridad, como si fuera una inundación o como si fuera un huracán. Ese es nuestro huracán. Nuestro huracán es eso. O sea, estamos hipotecando el futuro de toda la sociedad, porque es decir, yo no puedo pensar que voy a vivir en Positos y todo lo demás van a estar viviendo siendo cuidacoches. Estamos yendo a un mundo muy rápidamente en el cual el que no terminó secundaria no puede hacer universidad. En la falta de un grado universitario va a ser casi garantía de indigencia en el futuro. Indigencia no en un sentido técnico de vivir en la calle, pero si tus posibilidades de futuro van a quedar truncas. O sea, la urgencia para el Uruguay es tener una educación secundaria de alta calidad que englobe a la gran mayoría de los jóvenes, para que después puedan ingresar a la universidad, a la que sea, hacer grados universitarios de buena calidad y más, te diría, hacer posgrados. Yo hace años publiqué un artículo que después se anduvo dando vuelta por todos lados, donde decía, hoy en día, la posibilidad de un joven del último quintil de Uruguay, o sea, de los más pobres, por decirlo más directamente, de terminar un posgrado es menor que de jugar en la selección uruguaya de fútbol de primera división. ¿Tá? O sea, se ha vuelto un sueño inalcanzable y eso no puede ser. Ahora tú me decís, ¿las transformaciones que se han venido operando ayudan? Sí, por supuesto. Son transformaciones serias, hechas por un equipo serio, absolutamente. El enfoque hacia las competencias es moderno, es valioso. Ahora, hay un problema estructural mucho más grande. O sea, el sistema es demasiado grande. No hay capacidad de gestión para 700.000 estudiantes. Esto hay que fraccionarlo, hacer distritos escolares más chicos, hay que hacer liceos especializados, hay que darle libertad de elección al estudiante dentro del sistema público para que elija a qué liceo quiere ir. Hay que especializar los colegios, es decir, si vos te gusta la música, podés ir a un colegio, si te gusta la matemática a otro, si te gusta la robótica. Es decir, hay que hacer una cantidad de cambios, no hay que inventar nada. Yo fui a Finlandia a estudiar un poco cómo funcionaba el sistema de ellos. Está claro lo que hay que hacer para tener un sistema que funcione. Lo que ha hecho Uruguay históricamente ha sido muy importante, por supuesto. La reforma de Rama fue una reforma que trajo cambios valiosos, más que nada en la universalización. La nueva reforma también ayuda, pero hay mucho más para hacer. Bien. Jorge Grunberg, rector de la Universidad de Ort, gracias por este momento. Quedaban, obviamente, muchas más patas para discurrir, pero será en otra oportunidad. Bueno, gracias, se las órdenes. Aseguro que soy yo que estoy acá, no es deepfake. Bueno, eso es importante. En 2 años lo hablamos. Muchas gracias. Fácil desviarse.